todos unidos podemos lograr grandes cosas. Hemos logrado una sociedad con menos barreras. Y hemos aprendido a querernos como somos. Tú y yo, como dominicanos, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Por eso, este domingo 5 de julio, ponte tu mascarilla y no dejes de votar. No dejes de votar. No dejes de votar. ¡Vota! Vota por quien tú quieras. Pero vota. Si te cuidas, el virus no se pega. Cuídate. Pero vota. Dale, chico. ¡Déjalo! Precioso mensaje de los muchachos y muchachas de Quiéreme Como Soy, los muchachos especiales. La verdad es que después de ver este video, el alma como que se regocija de ver a esa juventud así. Excelente. Otro motivo más para darle un abrazo a Quiéreme Como Soy. Bueno, vamos a, como habíamos prometido, a presentar un resumen de las comparecencias de los candidatos presidenciales: Guillermo Moreno García de Alianza País, Leonel Fernández Reina de la Fuerza del Pueblo y de Luis Abinader Corona por el PRM y aliados. Recordándoles a todos que estos programas, las propuestas de los candidatos, los hacemos en los medios de comunicación del Grupo Corripio desde 1996. ¿Para qué? Para poder contribuir a que se haga una campaña propositiva, que los candidatos expliquen los planes para el país, qué piensan hacer, cómo lo piensan hacer. No un monólogo en el que ellos dicen yo voy a hacer tal cosa y nadie pregunta cómo que lo va a hacer y de dónde van a salir los recursos, etcétera, 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 sino que con una cantidad de periodistas profesionales expongan sus planes y entonces respondan las preguntas sobre esos planes. Esto lo comenzó Juan Bolívar Díaz en 1+1 de Teleantillas en 1996 y en el 2000 nos unimos nosotros en El Día. Y desde entonces venimos haciéndolo juntos y luego fueron incorporados los periodistas de los diarios del mismo Grupo Corripio, de manera que aquí ustedes van a ver haciendo preguntas a periodistas de los periódicos Hoy, El Nacional, Listín Diario, El Día, de la emisora HIJB y obviamente de este programa El Día y de 1+1. Vamos a verlos en el orden que dije, que fue el orden en que se hicieron los programas, y cuando termine el resumen de la comparecencia de Guillermo Moreno nos vamos a ir a pausa y regresamos entonces con Leonel Fernández, nos vamos a pausa y regresamos con Luis Abinader. Qué bueno que aceptaron la invitación y estuvieron muy dispuestos y todos lo hicieron muy bien de responder cada inquietud, cada cuestionamiento de los periodistas de este grupo. Así que los dejo con el primer resumen, el de Guillermo Moreno García. ¿Por qué quiere ser presidente de la República? Durante la serie de programas especiales realizados por el Grupo de Comunicaciones Corripio, propuestas de los candidatos, los aspirantes presidenciales Guillermo Moreno, Leonel Fernández y Luis Abinader presentaron sus planes a ejecutar en caso de alcanzar la presidencia de la República. El primero de los aspirantes presidenciales en exponer sus propuestas fue Guillermo Moreno por el partido Alianza País, quien inmediatamente ha reiterado que es el único de los candidatos presidenciales que puede realmente enderezar el rumbo torcido impuesto al país durante décadas por negociantes de la política, y ha señalado que no tiene compromisos en el pasado y con el pasado, ni es financiado por grupos oligárquicos corruptos ni por el narcotráfico. Nosotros necesitamos una democracia que también sea participativa, que esté afincada en la soberanía de los ciudadanos y que los ciudadanos realmente tengamos mecanismos de control sobre nuestros gobernantes y nuestros representantes. Ahí es que se inscribe
nuestra visión de ese país democrático que es uno de los ejes de nuestro programa de gobierno. En materia económica, Guillermo Moreno, candidato de Alianza País, habló de que crearía un proceso de transición y planteó una economía de emergencia nacional para adoptar decisiones por la crisis sanitaria. Guillermo Moreno, además de volver a reiterar su idea de economía de emergencia nacional, planteó la necesidad de un cambio del modelo neoliberal y vio la pandemia como una posibilidad para generar cambios y transformaciones. Una economía de emergencia nacional, porque una de las características de la situación actual y de esta parálisis es que se produce porque los ejes de sustento de la economía dominicana, que eran factores externos, están en crisis. Está en crisis el turismo, está en crisis la inversión extranjera, está en crisis las remesas. Entonces, esa economía de emergencia nacional tiene que producirse no reproduciendo ese modelo, sino revertirse hacia un modelo de desarrollo productivo que implique el impulso de la agropecuaria, el impulso de la agroindustria, el impulso de la manufactura, el impulso de las MIPYMES, que no solamente permitan la reactivación de esos sectores productivos y el rescate de mucho empleo que hoy día se ha perdido. Algunos hablan de 900,000 y otros de más de 1 millón de empleo perdido, sino también que permita que hagamos el giro en el modelo económico de orientación neoliberal y que ha estado descansando en factores externos, incluyendo el endeudamiento público y con una economía todos los años deficitaria. Entonces, ver cómo nosotros podemos ahora afincar en esta situación la economía en esos factores internos. Eso va a implicar, entre otras cosas, va a implicar la necesidad de que nosotros como país también tengamos que hacer una inversión pública para reactivar la economía. Dar prioridad al dinamismo de las principales áreas del sector económico, como el turismo y las remesas, reestructurar todo el gasto público y retomar a mediano plazo el pacto fiscal fueron planes esbozados por Moreno. Sobre el tema del aborto y este problema de salud que afecta a muchas mujeres, Moreno expuso su posición. Yo no soy partidario del aborto, en términos de mis convicciones personales. Siempre he señalado que en ese contexto, sin embargo, nosotros no podemos ignorar la realidad que se vive o que vive una mujer, que vive una familia, en las situaciones extremas en las cuales se presentan situaciones como la que usted señala. Es decir, cuando una madre que está embarazada está en peligro la vida de la madre y la vida de la madre, la ley tiene que posibilitar que, siguiendo un protocolo, pueda salvarse la vida de la madre. Eso no está en discusión. En el ámbito judicial, Guillermo Moreno plantea una reforma a la Carta Magna con el propósito de reestructurar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Moreno entiende que este organismo debe ser reformado, logrando no solo que no participe el procurador, sino también el presidente de la República. Nosotros tenemos que hacer una asamblea constituyente para modificar la Constitución. Y en esa modificación de la Constitución, uno de los órganos que tenemos que modificar es el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo tengo en eso una posición bastante radical. No solamente hay que sacar al procurador del Consejo, sino también al presidente de la República. Porque el presidente de la República es el gran condicionador de las decisiones
del Consejo Nacional de la Magistratura y que afectan las altas cortes y la Suprema Corte de Justicia. Sobre la Ley de Seguridad Social, el aliancista cree que debe ser modificada. La salud no es una mercancía que solo deben disfrutarla aquellos que puedan pagar por ella. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. Y para garantizar ese derecho a la salud, el Estado no ha estado haciendo las inversiones en salud necesarias. Porque todos sabemos que desde que el Partido de la Liberación Dominicana asumió la dirección del Estado, implantó un modelo de orientación neoliberal. Y en ese modelo los derechos se privatizan. Son mercancías que solo pueden acceder quien paga por ellas. Otras propuestas de Guillermo Moreno han sido eliminar entidades duplicadas y que no funcionan para reducir el gasto del gobierno, creación de las bases que garanticen el manejo diáfano de los recursos del Estado, proteger las fuentes acuíferas y la biodiversidad en el país bajo políticas verdes y desvincular el país de los intereses foráneos, haciéndole capaz de tomar sus decisiones. En un reporte especial para Medios Corripio, Jonior Ramírez. El segundo de los aspirantes, Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, esbozó algunos de los puntos que contempla su propuesta de gobierno en materia de seguridad ciudadana, económica y el sistema de justicia. Dentro de sus propuestas ha asegurado que fortalecerá el sistema sanitario, convirtiéndolo en una prioridad con un plan de contingencia centrado en la prevención, enfocado en aplicar ampliamente pruebas de coronavirus a fin de contener su expansión. Confinamiento más pruebas masivas era la reacción inicial que debimos haber tenido. Tenemos que continuar con las pruebas hasta que tengamos efectivamente el control de la expansión del coronavirus, cosa que aún no ha ocurrido y que sabemos se mueve a distintas velocidades. Lugares donde inicialmente llegó y se está controlando, ahora se está mudando hacia lugares donde antes no había hecho acto de presencia. En cuanto a la reactivación económica, ha dicho que pretende aplicar una política expansiva del gasto público orientada a la construcción y reparación de viviendas de bajo costo, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, drenaje pluvial, canales de riegos y pozos pluviales. En términos clásicos, ¿qué es lo que los economistas sugieren cuando hay una situación de contracción económica o de recesión? La aplicación de políticas anticíclicas. ¿Qué significa? Aumento del gasto público. Inevitablemente hay que aumentar el gasto público como reacción a una recesión económica. Por suerte que esta vez el mundo lo ha entendido. No lo comprendió así cuando la crisis financiera global. En Europa se aplicaron políticas de austeridad o recorte al gasto que a su vez entonces provocaron situación de descontento social y, por supuesto, impacto de tipo político. Todo el que estaba en el gobierno se fue. Si estaba la socialdemocracia, vino la derecha. Si estaba la derecha, vino la socialdemocracia o un tercer partido independiente. Bueno, ahora el mundo ha comprendido que frente a una situación de paralización de la economía, con contracción muy fuerte, en el caso de Europa, menos 9.5, en el caso de América Latina, menos 6.5, de acuerdo con lo que ha dicho la CEPAL, en el caso nuestro, en principio crecimiento cero. Lo cierto es que la única posibilidad está en aplicar políticas de expansión del gasto público. ¿Por dónde se hace? Primero por políticas monetarias. En los bancos centrales toman el control de la situación. Flexibilidad en lo que tiene que ver con el encaje legal. Por consiguiente, los bancos proveen la liquidez a las empresas. Reprogramación de deuda, disminución de tasas de interés, acceso a nuevos créditos en condiciones blandas y de largo plazo. Hay políticas monetarias que sirven entonces para enfrentar la crisis. Lo otro es por la vía fiscal. Fernández consideró oportuno e insistió en que se puede favorecer a los trabajadores dominicanos con el 30% de sus fondos de pensiones. ¿Por qué el gobierno, a través de Hacienda, emitió bonos adquiridos con fondos de pensiones por 40.000 millones de pesos? Entonces, yo pienso que el gobierno no debió haber hecho eso cuando se le niega a los trabajadores el acceso al 30%. Ahora, se hizo. Y ahora eso se ha incorporado al presupuesto complementario. Esos 150.000 millones que están ahí, 40.000 corresponden a los bonos emitidos por Hacienda del Fondo de Pensiones. Hay 10.000 millones de esos 40.000 que son para pago de deudas en obras públicas. Yo me imagino lo que hay detrás.
es que en el pago de esas deudas a contratistas hay un porcentaje que se va a tomar para aplicarlo en la campaña electoral. Eso no es justo. En medio de una pandemia, en medio de lo que estamos ocurriendo, el que se tomen 10.000 millones para eso no es correcto, éticamente no es correcto, y por otra parte le estamos negando a los trabajadores algo para que el gobierno se beneficie por otro lado. Yo he dicho, ya la operación se hizo, lo que tenemos que hacer es reorientar su gasto, que esos 40.000 millones se pasen directamente a los trabajadores y que el gobierno, claro, salieron del Banco Central y están en el Banco de Reservas, ya salieron. Y esos 40.000 millones están presupuestados, acaba de aprobarse. Entonces yo, digamos, lo que diría es, ni siquiera se anule, se reoriente su gasto en favor de los trabajadores. Y que el gobierno, como dice, como se alega, que los trabajadores, al pedir el acceso al 30%, lo que están es erosionando sus ahorros. Entonces, como el gobierno asumió los 40.000 millones como deuda, que siga siendo deuda del gobierno y que se transfiera directamente a los trabajadores. Sobre los altos niveles de endeudamiento, el 3 veces expresidente de la República los consideró manejables y no cree las deudas sean negativas. República Dominicana, una deuda consolidada, sector financiero y no financiero, es del 50 a 51% del PIB. En términos relativos, eso es poco, comparado con lo que está ocurriendo en el plano de la economía internacional. El tema consiste en que con una presión fiscal de un 14%, usted no puede atender esa deuda. Ese volumen de deuda usted no lo puede atender teniendo un 14% del PIB, que además tiene un déficit crónico. Para este año, en el 2020, nosotros tenemos un 25% del presupuesto que tiene que ser financiado por deuda. Eso representa en el presupuesto de este año, antes de la pandemia, 265.000 millones de pesos. Eso está ahí. Con la pandemia sube 165.000 más y por tanto el déficit de este año, el déficit presupuestario, es de 400.000 millones de pesos. En cuanto a la justicia y la impunidad, el exmandatario garantizó que en un próximo gobierno suyo habrá sometimiento judicial contra todo aquel que sea legalmente imputado, aun sean excompañeros de partido. Todo el mundo tiene que ser responsable de sus hechos. Si en efecto hay elementos probatorios irrefutables de que usted ha incurrido en actos reñidos con la ley, usted tiene que responder frente a la justicia y la justicia tiene que actuar. Debe ser así. Fernández insistió en que la justicia no puede ser excluyente en respuesta a una pregunta sobre el denunciado caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Dijo que con el expediente de este caso se cometieron errores, ya que debió ser desglosado. Todo el que esté implicado, todo el que existan elementos indiciarios de que tiene alguna implicación debe ser investigado. Y si se encuentra eso, pues imputado y se conoce en un proceso. Pero no lo fueron. Bueno, vamos a ver. Entonces ahí está. Usted dice, no fueron todos, que no fue incluyente a todos los de este gobierno. No, ninguno del actual gobierno. Pero ha debido ser. Si hay elementos indiciarios, ha debido ser. Y ahí yo creo que la presión de la opinión pública en democracia juega su papel. Bueno, ¿por qué se excluye esto cuando existen indicios de que hay implicaciones? Si se tienen esos elementos prima facie probatorios, pues debe someterse. Leonel justificó que existen leyes y reglamentos que establecen quiénes van a la justicia, como la ley de carrera judicial, e insistió en que las leyes nacionales están acordes con esos enunciados de transparencia y ética. Ser político no es un delito. Sí, pero no era un juez de carrera, no es ese juez nunca. Tampoco me descalifica para ningún cargo. Ni la Constitución de la República, ni ninguna ley dice, por usted haber sido de un partido no puede ser tal cosa. No, eso no puede ser. Porque vamos a ver, aún en los países desarrollados, la gente participa de la vida política. Usted coge los Estados Unidos, está Donald Trump, falta un juez de la Suprema Corte de Justicia, falta uno, ¿a quién va a escoger? ¿A un juez liberal o un juez conservador? Escoge al conservador, eso en los Estados Unidos. Y normalmente hasta un miembro del Partido Republicano. El tema está en que usted tenga méritos en la labor que usted quiera desempeñar. Mariano Germán es un jurista reconocido, catedrático, autor de libros de derecho. Por tanto, tenía perfectamente la capacidad, la probidad y las condiciones para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que critican eso. Que Mariano, sí, pero Mariano perfectamente podía ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque tiene méritos acumulados como jurista para hacerlo. Es un hombre serio, es probo, entonces, ¿por qué no? Yo pienso que ese actual presidente de la Suprema fue el rector de la Escuela de la Judicatura.
O sea, viene de una tradición, profesor de Derecho Constitucional en la Pucamaima. Yo pienso que él tiene cualidades para eso. Pienso, o sea, méritos para la función las tiene. Ahora, una vez que usted es el presidente de la Suprema, usted marca distancia. Sobre la pérdida de empleos masivos fruto de la pandemia, el exgobernante expuso que pese a la estrepitosa pérdida de los puestos de trabajo, se puede encontrar una oportunidad frente a la pandemia y que nuevas empresas pueden entrar al país fruto de la situación mundial que atraviesa el mundo post-COVID-19. La crisis, que es una crisis de múltiples dimensiones, no solamente sanitaria, es una crisis económica, como usted bien apunta, es una crisis social, es una crisis medioambiental, también es una crisis existencial, si se quiere, yendo más lejos. Pero viéndole el punto de vista económico, digamos, tenemos que ver el corto plazo. Y el corto plazo es la segunda mitad del año 2020. En el corto plazo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le aplicamos el torniquete a la hemorragia? Sería un poco el tema, ¿no? Y por supuesto ya hay medidas que se han aplicado que nosotros mismos habíamos sugerido y que el gobierno adoptó, que hay que continuar. Sobre el tema de seguridad ciudadana, Fernández esgrimió que durante un cuarto mandato suyo implementará políticas de combate al crimen organizado y la delincuencia. Estamos proponiendo un cambio de paradigma con varias reformas, empezando por el Ministerio de Interior y Policía. El ministerio se convertirá en un ministerio de seguridad ciudadana y un viceministro será encargado de prevención del crimen y delito. O sea que eso se va a reformar. Eso parte de la premisa de la política de seguridad ciudadana, que entonces conlleva la creación de una nueva institucionalidad, que sería el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y ahí entra el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Estaría entonces la reforma de la Policía Nacional, cambiando el paradigma de un modelo de orden público a un modelo de seguridad ciudadana. Cuando uno mira el papel de la policía es preservar orden público, pero eso es retórica de Guerra Fría. El orden público era cómo yo preservo las protestas que se llevan a cabo en las calles. Siempre hay que proteger el orden público, pero hoy día el paradigma es de seguridad ciudadana. Por tanto, la policía tiene que ir en esa dirección. Hay que fortalecer la policía municipal, el adiestramiento de la policía municipal y su vinculación con la Policía Nacional. Hay que crear la policía comunitaria, que son líderes comunitarios que trabajan en los barrios en colaboración con la policía municipal para establecer mecanismos de prevención. Incorporar la seguridad privada, los watchmen, como decimos acá, también al esquema del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que trabaja en coordinación con las otras instituciones. Entonces procederemos a barrio seguro o barrio protegido, escuela protegida, negocio protegido, haciendo énfasis en la prevención. Al inicio de su intervención, Fernández habló de su programa de gobierno para el periodo 2020-2024, el cual titula 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. En un reporte especial para el Grupo de Comunicaciones Corripio, Jonior Ramírez. Virtual en el programa las propuestas de los candidatos de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio, Luis Abinader expuso sus planes de gobierno si gana la presidencia, entre los que enumeró la creación de 600,000 empleos y la inversión de más de 40,000 millones de pesos al sector salud. Manifestó que está preparado para enfrentar desde la presidencia de la República la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, relanzar la economía y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. En esta coyuntura ya especial que nosotros tenemos con el caso del coronavirus, del COVID-19, nosotros tenemos que empezar a hacer una verdadera educación a la población dominicana para ya en esta época de apertura, como lo está pasando en todos los países, tener el distanciamiento social, tener también, hacer las pruebas necesarias y los pacientes que tengan síntomas de leves, moderados o ya síntomas más fuertes del COVID-19, pues tener la cantidad de camas suficientes para tenerle y darle la atención del lugar. Nosotros exigir con mucho mayor firmeza, pero también con una campaña de educación, que tengamos todos mascarillas, hacer los protocolos en cada industria también para hacer las pruebas a todo el personal para que no haya contagio interno
Y si hacemos las pruebas y a los que están contagiados los podemos aislar, pues ustedes pueden estar seguros de que vamos a controlar, como lo han hecho otros países, el contagio comunitario como ha pasado. Abinader sostuvo que aspira a una República Dominicana donde todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para estudiar, trabajar, acceder a la salud y al progreso económico. Aseguró que mantendrá y aumentará los programas de ayuda del gobierno a personas de escasos recursos económicos. No obstante, manifestó que esos programas serán despolitizados. La finalidad principal de la política económica nuestra es la creación de empleo. Lo que yo dije en la IRD eran exenciones fiscales para las empresas dominicanas que exportaban, de tal manera que no estuvieran en condiciones de inequidad en relación con las empresas de zona franca que exportaban, y que la parte que exportaran pues no fueran exentas del impuesto sobre la renta, que es un requerimiento de hace mucho de la industria nacional. Pero nuestro objetivo el objetivo de la política económica es crear empleos, y vamos a crear 600,000 empleos en los primeros 4 años. Para reducir las muertes por accidentes de tránsito, Luis prometió organizar ese aspecto para disminuir las cifras. Primero, en ordenar el tránsito en la República Dominicana, tanto el tránsito urbano como también el tránsito interurbano en las carreteras. Esos cruces que hay, terminar los cruces a niveles, organizar en las carreteras los pasos secundarios. Todo eso va a disminuir bastante los accidentes con un ordenamiento estricto del tránsito, tanto en las ciudades como también en la parte interurbana. Pero el mayor problema de las muertes por accidente se debe a también una falla en el sistema de salud. En la República Dominicana no existe un sistema de red de hospitales de trauma. Es decir, tú tienes un accidente en el cruce de la carretera de Asua y San Juan de la Maguana, y tú tienes muchos problemas y muchas posibilidades de salir, si es un accidente grave, no salir de la mejor manera, porque no hay una red de trauma, tiene que venir hasta la capital. A la pregunta sobre la violencia de género y los altos índices de feminicidios en el país, Abinader expresó su posición. Yo no creo que nadie ha bloqueado y nadie va a bloquear una política donde podamos llevarle esa visión de paz, de que cualquier conflicto con tu pareja se soluciona de manera pacífica, que a la pareja lo que hay que darle amor y no de ninguna manera violencia. Entonces vamos a empezar con esa educación que debe de ser parte en la tanda extendida, en los talleres que deben de hacerse y que no se han hecho, porque en el país realmente lo que hay es un horario extendido, no hay una verdadera tanda extendida. Yo no creo que nadie se ha opuesto a eso. Yo lo que creo que ha sido una debilidad y una falta de una verdadera política de educación en ese sentido. En materia de política fiscal y económica, el aspirante Luis Abinader enumeró en qué consisten sus propuestas en ese sentido, entre la que está la readecuación y mejora del gasto público. Tenemos un plan para hacer, y tiene que ser así, incentivos fiscales y también tanto desde el punto de vista del gasto del gobierno como también incentivos al sector privado para que pueda incentivar la inversión. El sector construcción es un sector que debe ser uno de los que debe de ser líder en la recuperación. Para atender la demanda del sector eléctrico y sus planes con Punta Catalina y todo el sector, Abinader expresó sus planes. Aquí hay que cumplir las leyes. Si se cumple la ley de electricidad, ahí están los proyectos y los planes también y la licitación y cómo deben de realizarse para nosotros adelantarnos a la futura demanda de electricidad y que se hagan las licitaciones del lugar que la deben de hacer las distribuidoras para entonces nosotros prepararnos para la demanda de los próximos 5 años. Eso desde un Ministerio de Energía que funcione, que trabaje, que proyecte
nuestras necesidades, eso lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema. Y tú vas a tener una cantidad de ofertas y de licitaciones del sector privado que van a salir mucho más económicas que lo que ha salido Punta Catalina. Y en el caso de Punta Catalina, nosotros tenemos dentro de la reforma del sector eléctrico, Punta Catalina es una parte fundamental. Yo lo que veo ahora en el caso de Punta Catalina es primero determinar realmente cuál ha sido el costo de Punta Catalina. Nadie conoce el costo de Punta Catalina. Tenemos también que hacer una licitación clara y transparente para que haya una compañía que haga una operación y mantenimiento, una compañía privada que haga operación y mantenimiento de Punta Catalina también. Y después que determinemos el costo real, entonces ver qué es lo más conveniente para el sector eléctrico y para el interés nacional. Sobre el endeudamiento, sostuvo que al país no le queda otra opción que acudir al mismo y tratar de disminuir el costo de la deuda. Nosotros vamos a reformar el Estado. Lo que nosotros sí vamos a tener son enfermeras bien pagadas. Lo que vamos a tener son médicos especialistas en todos los municipios del país, bien pagados. Lo que vamos a hacer es reformar y a los profesores pagarles según los incentivos y según la mejora de su calidad de su servicio. Lo que vamos a tener es policías que van a ser pagados con un mínimo del equivalente a $500, que no me lo he inventado yo, sino que es el promedio del pago mínimo a los policías en Sudamérica. Esa es la reforma que nosotros vamos a hacer. Aseguró que no llegará al Palacio Nacional con una aplanadora para despedir a todos los empleados públicos si gana las elecciones del 5 de julio. Hay que respetar obligatoriamente la ley de servicio público. Eso es una buena ley y eso es para crear realmente empleados públicos de carrera, que nadie los toque. Pero más allá también, nosotros no venimos con una aplanadora. Todo empleado público que esté trabajando, que trabaje de manera honesta, aún sea PLDista, nosotros vamos a tener una oposición de no venir ni que esté afectado, porque eso también afectaría entonces la calidad del servicio público. Luis Abinader ha dicho en más de una oportunidad que se compromete a nombrar a un procurador o procuradora general políticamente independiente y sobre ese sentido expresó su posición. Tú tienes que también tener una política de género. Tú dices procurador, puede ser procurador o procuradora también. En este caso, tiene que ser, y nuestro plan es que sea todo el Ministerio Público. No tiene sentido que sea solo una persona. Tiene que ser todo el Ministerio Público que sea de personas políticamente independientes. Desde que nosotros hagamos esa medida, ahí va a empezar a cambiar este país, porque ahí se va a saber que hay consecuencias, que no va a haber impunidad, que el que cometa cualquier situación ilegal o de corrupción, no importa del partido que sea, se va a enfrentar con un ministerio público políticamente independiente. Sobre el tema corrupción e impunidad, Abinader sostuvo que combatirá esos aspectos porque no compromete sus principios. Yo no he comprometido ninguno de mis principios, ni los comprometo con nadie. Esos principios que yo he hablado desde hace muchos años y que hoy repito, de que no va a haber impunidad y de que vamos a luchar contra la corrupción en nuestro gobierno, eso yo no lo negocio con nadie, ni lo he discutido con nadie, ni lo he comprometido, ni acepto que se comprometa tampoco en ese aspecto. La octava ronda del programa Las Propuestas de los Candidatos concluyó este jueves sin la participación del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Gonzalo Castillo, quien rechazó la invitación que le hicieron los coordinadores del espacio. Participaron Guillermo Moreno, Leonel Fernández y Luis Abinader, candidatos de los partidos Alianza País, Fuerza del Pueblo y PRM. En un reporte especial para el Grupo de Comunicaciones Corripio, Jonior Ramírez.